señores, espero estén bien. Vamos a partir con el seminario. Bueno, mi nombre es Felipe Encina, ¿cierto? Director de VFX. Llevo 12, 13, 14 años ya metido en este mundo, ¿cierto? Inversiones, plataformas, trading propio, trading asesorando clientes, viendo los sistemas, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar del seminario del Non-Farm, ¿cierto? Yo tengo una presentación hecha de cómo operar datos económicos, Non-Farm o empleo no agrícola de Estados Unidos, ¿cierto? Es un dato económico bien importante que básicamente nos explica o nos informa cuántos empleos se están creando en Estados Unidos que no son agrícolas. ¿Por qué se excluyen los agrícolas? Pues los agrícolas son empleos temporarios, ¿cierto? Como que no muestra la creación de empleos real de la economía porque son empleos de 2, 3 meses, un mes. Entonces se elimina eso y uno esperaría que el dato que a uno le entregan, ¿cierto? Uno tiene en la economía es la creación de empleos de largo plazo, ¿cierto? O los menos volátiles, que son los como que realmente la economía está contratando que van a durar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con eso. Si alguien tiene preguntas, me las va haciendo. Entonces, los datos a monitorear económicos más importantes son, bueno, tasa política monetaria, ¿cierto? Que se la da el Banco Central, informes de los bancos centrales, ¿cierto? Donde dan estimaciones de la economía, proyecciones, qué creen, qué no creen, qué está pasando, qué están viendo, cuáles son los factores que están más atentos ellos para tomar decisiones, ¿cierto? Después tenemos datos del tipo de crecimiento, que incluyen PIB, IMASEC, PMI, etcétera. PIB es Producto Interno Bruto, GDP, como quieran decir, ¿cierto? Pequeñas variaciones, pero va lo mismo. IMASEC en Chile, que es el indicador mensual de actividad económica. Todos los países le dicen PIB mensual, aquí no sé por qué inventaron IMASEC. Y PMI son indicadores de producción, ¿cierto? Que llaman a las empresas más importantes de la economía y los llaman y les preguntan cómo está la producción, cómo lo ven ellos digamos, en la base, ¿cierto? De la economía, no por demanda de los consumidores. Y ellos les dan una puntuación y con eso hacen una escala y hacen un índice. Sobre 50 la economía está en crecimiento, bajo 50 está contrayéndose, ¿ok? Después, datos muy importantes son los de inflación, que puede ser IPC, ¿cierto? Índice de precio al consumidor. En inglés se le dice CPI, que es lo mismo, Consumer Price Index, ¿cierto? Y PPI o IPP, que es índice de precio al productor, ¿cierto? Lo mismo, llaman a las 50 empresas más grandes, 100 empresas más grandes, le preguntan, oye, ¿cómo han estado los precios tuyos de compra, ¿cierto? De China, de commodities, de petróleo, los veis que están subiendo, están bajando. Hacen la encuesta, la contestan y con eso ellos miden qué tanto están afectando y es un potencial precursor del IPC, ¿cierto? Si a los productores les suben los precios, no 100% y no en todos los casos, uno puede traspasar o no traspasar las alzas del costo, ¿cierto? Después tenemos del mundo del trabajo, ¿cierto? El empleo, que aquí está metido tasa de desempleo, peticiones de seguro, non-farm payroll, ¿cierto? También hay uno que es el costo promedio de la hora de manufactura, ¿cierto? Que sería como el precio del trabajo, ¿cierto? Si el precio del trabajo está subiendo es que hay mucha demanda y con eso deberíamos pensar que la economía va a seguir creciendo. Las empresas no le pagarían más a la gente por trabajar si no pudiesen vender más o no están en un proceso de crecimiento, ¿cierto? Eso sería lo normal. Y después tenemos otras noticias que son balanzas de pago, que ya son de menor importancia, ¿cierto? Y venta retail también es un poco qué tan bien está la economía por el lado del consumidor. ¿Ok? Todo esto puede sonar un poco chino para ustedes, los que son más nuevos, pero esto se traduce en que las plataformas de trading, ¿cierto? Aquí vamos a marcar un poco con puntero láser, tienen todas, bueno, no todas, ¿cierto? La nuestra sí, las más modernas, MetaTrader del 4 o 5 no tienen el calendario de noticias según yo en la plataforma. Entonces todas tienen un calendario de noticias, ¿cierto? Que si ustedes lo ven arriba, uno van a la pestaña, ¿cierto? Al lado del gráfico, calendario, y tienen ciertos parámetros, hoy, ayer, mañana, esta semana, la que viene, y aquí ustedes pueden pinchar los países más importantes, y generalmente yo dejo pinchado solo las noticias de alto impacto, ¿cierto? Porque las noticias de bajo impacto probablemente no me peguen mucho, ¿ok? Y lo otro que tienen que tener en cuenta cuando vean o esperen una noticia, esto es una generalidad, no solo para el empleo no agrícola, es que obviamente si la noticia es de Europa le va a pegar más a instrumentos que se transen con euro, ¿cierto? O en Europa, en este caso las primeras que yo tengo acá son de enero del 2023, son de España, ¿cierto? Después tenemos Suiza, que Suiza tiene el franco suizo, Alemania zona euro también, entonces le va a pegar al DAX y al euro, en España le va a pegar a la bolsa española y al euro, en menor medida porque no es la economía más grande, generalmente el que más pega es el euro, o sea, los datos de Alemania o Francia. Aquí tenemos PIB de la eurozona completo, etcétera. Entonces, este calendario es más o menos similar todos los meses, ¿ok? Varía un par de veces, que, por ejemplo, el non-farm, que es el dato que vamos a hablar hoy día más en profundidad, es siempre el primer viernes del mes. Entonces, si el viernes cae el lunes, martes, o sea, perdón, si el primer dato cae
viernes 2, 3, 4, 5, 6 o 1, da lo mismo. Siempre el primer mes siempre el primer viernes del mes vamos a tener non-farm. ¿Ok? Otro dato que es súper repetitivo así es los inventarios de petróleo para los que lanzan petróleo. Todos los martes sale el inventario de petróleo de Estados Unidos, todos los miércoles sale el inventario de petróleo general. ¿Ok? Entonces tenemos, ese es el calendario, ¿cierto? Con esto se programan y lo importante es que ustedes tienen el valor anterior. El más importante es la previsión, ¿cierto? Esto es lo que se espera que salga. Buscan a todos los economistas, ¿cierto? Todos los bancos grandes que mandan su estimación, se hace un promedio y ese es el promedio que se publica acá. Entonces nuestra decisión de inversión o de trading va a ser lo que salga, ¿cierto? Que es el valor publicado versus el previo. Generalmente si el valor publicado es más alto, es un dato mejor, si es más bajo, es peor, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos que saber interpretar cómo nos pega, ¿ok? Porque hay datos que si son más altos nos pegan con las monedas hacia abajo, los índices hacia abajo, si son más bajos es al revés, ¿ok? Entonces eso es lo que hay que aprender a interpretar. Una vez que ya uno aprende las cosas básicas, en general pasa lo mismo, al menos que la expectativa está un poco corrida, pero generalmente uno pesca el calendario y dice, ok, dato esperado y voy a ver qué sale, ¿cierto? Y con esa diferencia yo tomo mi posición, ¿cierto? El crecimiento alto se fortalece la moneda del país, bajo se debilita. Hay veces que en las bolsas, por ejemplo, esto no pega 100% sí, ¿ok? Porque hay veces que uno dice, ok, el país o el Banco Central está metiendo estímulos, ¿cierto? Apoyando la economía y si el dato de crecimiento sale alto, pasa que el Banco Central va a decir, ok, tengo que dejar de meter estímulos. Y eso puede ser en el minuto de la noticia o en corto plazo malo, ¿cierto? El índice cae porque van a potencialmente sacar estímulos, ¿ok? Pero en moneda es súper directo, o sea, en moneda sale el dato alto, la moneda se fortalece, no hay una doble lectura generalmente. Inflación también genera presión alcista sobre el Banco Central para subir las tasas de interés, ¿cierto? Inflación es alta, yo subo las tasas, al subir las tasas suben las monedas, ¿cierto? La moneda del país que salió. ¿Ok? Después tienen que ver el dólar peso, si la inflación es alta, el dólar peso se cae, ¿cierto? Porque tenemos el peso en la segunda parte de la división de la divisa por su nombre. ¿Ok? Entonces tienen que ir viendo eso. El euro, si sale alta la inflación, sube el euro, porque está el euro hora al principio, sale mala, cae, ¿cierto? Si la moneda está en la segunda parte, es inverso al efecto. ¿Ok? Tasa de desempleo, lo mismo. Tasa de desempleo sale alta, el central tiene que bajar las tasas, eso hace caer la moneda, ¿cierto? La tasa de desempleo sale más baja, ¿cierto? El central dice, ok, estamos súper bien, podría subir un poco las tasas, ¿cierto? Sobre todo porque cuando tú no tienes tasa de desempleo alta, es malo que la economía. Cuando uno tiene mucho empleo, ¿cierto? Que es lo opuesto. Cuando hay mucho empleo, genera presiones inflacionarias, ¿cierto? Y el central generalmente tiende a subir las tasas, para frenar un poco la economía para que no se le arranque la moto, ¿cierto? A la economía y empiece a generar problemas de mano de obra, de inflación, etcétera. ¿Ok? Y peticiones de seguro de desempleo, lo mismo, un dato alto, ¿cierto? Mucha gente está viendo seguros de desempleo que están quedando sin trabajo, generalmente la moneda se devalúa. ¿Ok? Para que tengan lógica. Y esta presentación se las puedo mandar, es libre, ¿cierto? Uno la puede usar todas las veces que quiera y más o menos, o generalmente funciona bien. ¿Ok? Y esto nosotros tenemos que tener claro si queremos ver una noticia, saber cómo nos va a afectar el dato, ¿cierto? En la noticia. Si sale en línea el dato, generalmente no pasa nada y no hay que hacer ninguna operación. O elimino mis operaciones pendientes. ¿Ok? Si el dato sale corrido, yo recién tomo una operación. Si sale muy corrido, generalmente es ilegal porque es el mayor impacto, como fue el caso hoy que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Ok? Entonces, la forma de operar los datos, las noticias de datos económicos son con órdenes pendientes pre-noticia, ¿cierto? Yo puedo dejar un buy stop, que si el precio pasa hacia arriba, ¿cierto? Me ejecute, y un sell stop. Yo podría poner los dos órdenes al mismo tiempo pre-noticia. Es el ideal, ¿cierto? En el mundo perfecto, yo pongo un rango por arriba, un rango por abajo, ¿cierto? Le doy un espacio. ¿Por qué le doy un espacio? Si la noticia sale en línea, generalmente hay pequeña volatilidad, ¿cierto? Que sube y que baja y me puedo tomar las dos, entonces las dejo en un rango un poco más alejado, cosa que solo si la noticia sale muy diferente a lo estimado, el precio corre y me tome la orden para el lado correcto. Yo después tengo que eliminar la otra orden, ¿cierto? Entonces con eso intentaremos agarrar la noticia post tendencia. También uno podría elegir solo un lado, ¿ok? Uno dice, ¿sabes qué? Ya me lo voy a jugar y pongo solo un lado para no tener este riesgo que me tome la operación hacia los dos lados o me hago un zigzag y me tome las dos, etcétera. O el lado que uno estimara. Si ustedes pensaban que los datos de empleo venían muy buenos Estados Unidos, pues he dejado solo un buy stop y a jugársela eso. Si no salían buenos, no pasaba nada, el precio se caía y ustedes no entraban simplemente en la operación.
Ok, los contras, como les decía, es la volatilidad pre y post, ¿cierto? Muchas veces te puede tomar la orden antes de la noticia, que no es lo ideal, porque después estamos en el mercado con la noticia esperando qué pasa, y uno lo que quiere hacer es entrar lo más rápido posible después de la noticia. Y el otro pero es que operativamente uno tiene que ser lo suficientemente rápido para poder eliminar la orden pendiente que no se ejecuta, porque te puede pasar, o puede pasar muchas veces, que el dato sale un poco corrido, se ejecuta un lado, ¿cierto? Que puede que nos dé una utilidad, y después se vuelve y nos toma el otro, hace un testeo nuevamente de la zona y nos agarra las dos órdenes. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes estén con la noticia, los pongan la orden pendiente antes y les tome un lado, tiene que ser rápido en eliminar la otra. ¿Ok? Eh, eso es la forma de operarla. También ustedes podrían hacer una operación inversa, que ustedes ya si sale una noticia no muy corrida, ¿cierto? Y se genera volatilidad hacia abajo, y pongo un buy limit, ¿cierto? Porque se va a caer el precio o va a subir el precio, pero no mucho, y después va a seguir la tendencia. Pero esa es más difícil de leer y ejecutar porque hay un nivel que sea suficientemente bueno para que caiga, no caiga mucho más, etcétera. Entonces el ideal es buy stop y sell stop, son órdenes que pasan con la tendencia del mercado cuando la noticia sale muy corrida. Es como la forma más segura de operar una noticia o un dato económico. Si no saben cómo se ponen, la podemos ver después en el ejemplo. Pero sell stop y buy stop, todas las órdenes stop son órdenes que cuando el precio pasa, se activa. ¿Ok? Eso. Bueno, y cuando uno opera a mano, ¿cierto? Pero después de la noticia, eh, lo más y rápido posible para la noticia es que nosotros deberíamos poder lograr identificar el lado correcto de la operación y para dónde sale el mercado, ¿cierto? Tenemos la certeza del dato y no tenemos el riesgo que nos tomen las dos órdenes. Entonces ustedes tienen que elegir un poco o pueden ir probando. Una noticia eligen operar con órdenes pendientes y la otra dicen, no sé, es que es muy difícil ser tan rápido, poner las órdenes, ver el nivel, etcétera. Voy a hacer órdenes a mercado, ¿cierto? Que espero una noticia que salga y corro con mi orden. El contra es una orden manual, ¿cierto? Es que uno siempre sabe el dato un poco más tarde que las maquinitas, ¿cierto? Como le dice alguna gente, o los algoritmos, ¿cierto? Que son los primeros en tener la noticia. Si ustedes no lo saben, las bolsas del mundo te ofrecen un servicio de noticias pagado más rápido y gana el que tiene la noticia o entrega la noticia más rápido, ¿cierto? Para que el algoritmo la interprete. Entonces, nosotros como traders individuales, lejos de las grandes bolsas del mundo, es difícil que lleguemos antes que ellos, ¿ok? Pero uno cuando tiene una noticia muy corrida, generalmente, digo generalmente, bueno, siempre pasa, el mercado debería seguir un par de días con esa tendencia. ¿Ok? Este es un dato de non-farm, ¿cierto? De enero, ¿cierto? El mismo ejemplo que estamos viendo nosotros, pero anterior. Y se fijan acá, tuvimos eh, cambio del empleo mejor, ¿cierto? Habían tres datos a la misma hora. Esa otra complejidad, que muchas veces que el dato no sale solo, sino que sale de la mano con otros datos. Entonces, para el non-farm siempre vamos a tener el cambio en empleo no agrícola, que es el más importante en general, seguido o con la tasa de desempleo, más, bueno, nóminas privadas, no sé si lo tienen que pescar mucho. El que me gusta a mí es el costo por hora de la mano de obra, ¿cierto? Porque se creó empleo, bajó la tasa de desempleo y el costo de mano de obra no sube, tú decías, puede estar un poco débil. Pero si tenéis dos noticias buenas, ¿cierto? Como en este caso, aquí fue súper decidor, ¿cierto? Porque tuvimos tres datos de empleo al mismo tiempo, todo mejor de lo esperado, bien mejor de lo esperado, ¿ok? Tasa de desempleo 3,5 en Estados Unidos, de haber sido la más baja en muchos años, ¿ok? Yo por eso dejé este ejemplo, porque tengo que tener un ejemplo que sé lo que yo quiero. ¿Cierto? Entonces acá yo dejaba, ¿cierto? Aquí estamos pre-noticia, tenía un rango relativamente conocido, ¿cierto? Que se mueve el precio, entonces decía, ok, ¿qué hago? Dejo el buy stop sobre esto, bajo esto y espero la noticia. Entonces aquí salió la noticia, pum, muy fuerte barrida, ¿cierto? El euro subió 60, 50 pips, después igual el euro post noticia tuvo un retroceso y después siguió, ¿ok? Es el euro en un minuto, que es un gráfico súper chico, o sea, la volatilidad se magnifica en infinito. Aquí yo lo puse después al lado en 5 minutos para que vean un poco la magnitud del movimiento, ¿cierto? Salió muy bueno el dato, los tres datos buenos. Tuvimos, aquí casi no se nota tanto la corrección, o se nota un poco, ¿cierto? Tuvo la corrección, no llegó al nivel de antes, simplemente esta es la toma de ganancia de los que entran al principio con los robots y cosas así. Y después tuvimos que todo el día, casi, o gran parte del día, esto hasta las 9 de la noche, el euro siguió subiendo en su camino, ¿ok? Entonces el dato funcionó, siguió al lado,
y tuvimos una utilidad, ¿cierto? Después ya problema uno cuando pone el stop loss o el take profit, etcétera. El stop loss idealmente, después de noticias bajo este nivel de acá, ¿cierto? De este nivel como que pre-noticias siempre hay como una búsqueda de precios, ¿cierto? Que sube un poco, baja un poco, sube un poco, baja un poco, puede ser 10 pips, por ejemplo. Entonces, si yo entro acá, después digo mi stop loss, ok, lo pongo bajo este nivel porque allá, si no sé yo, me tomo el stop loss y listo, no es tan grave, ¿cierto? Entonces acá podría poner el stop loss, después tuvimos la siguiente subida fuerte y aquí puedo poner un trailing stop por subiendo el stop loss. Otra cosa importante, como decía antes, ustedes tienen que buscar el, el instrumento o lo que van a operar, algo que tenga fuerte impacto con el dato, que no sirve de nada que ustedes se pongan a mirar, chuta, no sé, por ejemplo, libra, euro. Si están operando un dato gringo, ¿cierto? De Estados Unidos, no va a tener el mayor impacto ahí, independientemente que todo se ajusta cuando sale un dato de Estados Unidos importante, ¿ok? Aquí el mismo ejemplo con el S&P, ¿cierto? O S500, que es la bolsa de Estados Unidos. Si se fija, el movimiento fue súper parecido. Aquí tuve un poco más de caída predato, en un minuto siempre. Y después tuvimos el salto, pequeña toma de utilidad y siguió todo el día. ¿Ok? Aquí en 5 minutos, se fijan, el salto fue súper fuerte. ¿Ok? Aquí casi no tuvimos esta... O sea, no se ve la corrección porque está en una barra más grande, ¿cierto? Que no sé si es 15 minutos, por eso en esta barra 15 minutos tenemos todo el alza, toda la bajada y no se alcanza a notar esta corrección, ¿cierto? Perdón, es euro, el euro fue este. Está muy chica el gráfico acá en mi pantalla, pero tenemos el mismo movimiento del S&P, en euro en 15 minutos se fue súper claro, ¿cierto? Del euro es de inflación, ¿cierto? Otro dato de inflación muy fuerte. Siempre que salga corrido nos afecta y pueden ver este caso varias veces. Entonces, índice del costo del empleo que le decía yo, cuánto cuesta la mano de obra, lo mismo, dato, pum, velón grande, ¿cierto? Después arruga y después sigue. Entonces, agarramos esa tendencia, es bueno. Otra forma de operarlo es, podrían ver esta explosión, ¿cierto? Y comparen el retesteo. Ahora, no siempre hay acá, lo más seguro es que entren con esta explosión en el precio, hacia arriba, hacia abajo. ¿Ok? ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué el mundo se mueve así? Es porque los bancos centrales tienen mandatos que son obligatorios, ¿ok? La Fed no es que funcione así tan a la tincada del presidente o los miembros de la Fed, ¿cierto? Todos los bancos centrales ponen objetivos. Ese objetivo acá lo tengo malo, es 2%. La inflación objetivo de la Fed es 2%, no 3, aquí me equivoqué. Y el objetivo del empleo o pleno empleo en Estados Unidos es 4,5. Entonces, mientras estén mejor que el 4,5, nadie pesca tanto el empleo, ¿cierto? En el margen, lo que más importa es la inflación. Ahora que está más o menos controlada la inflación, están pescando de nuevo las dos cosas, ¿ok? Y por ahora la Fed tiene el mejor de los problemas, pues está la economía creciendo full, empleo súper bien, ¿cierto? La inflación estuvo alta, yo diría que ya está bajando un poco, entonces por ahora están todos pensando que la Fed ya no sigue subiendo las tasas, ¿cierto? Esto que las mantiene. Es como cuando Chile subió las tasas al principio, o sea, al principio no, cuando pasó la pandemia y hubo locura, ¿cierto? Retiros, todo tipo de cosas. Eh, Tengo un par de preguntas, Manuel. Yo creo que todos, o sea, no sé si todos me escuchan, pero la otra gente me escucha. Tener que probar tu audio, micrófono, audífono. No sé si alguien más me puede confirmar que se escucha o no se escucha. Aquí tengo a Aquiles que me pregunta por los spreads. Sí, generalmente pre-datos, todos los spreads aumentan. ¿Por qué eso? Porque nadie quiere estar metido antes del dato. Entonces las posturas en el mercado, ¿cierto? Empiezan a salir. Entonces si el euro, por ejemplo, el spread interbancario es 0,5, pre-noticias generalmente sube a 1,2 o 1,5, ¿cierto? Entonces esa amplitud extra en el spread efectivamente se traspasa a los brokers. Entonces nos ganamos una comisión que es una diferencia entre lo que está interbancario y lo que cobramos nosotros, que es un par de pips. Entonces efectivamente eso se traspasa, por eso uno tiene que dejar este rango un poco más alto, y ese es uno de los contras, ¿cachai? Que cuando uno opera noticias efectivamente hay más volatilidad, y si la noticia no sale muy corrida, ese es tu mayor riesgo, porque cuando la noticia sale corrida y el spread se amplía, después da un poco lo mismo porque el spread se achica de nuevo y sigue corriendo, ¿cachai? El precio. El mayor pero es cuando la noticia sale levemente por sobre o más o menos mixta y tú tenías esta volatilidad al minuto que igual te agarra la orden y después no sigue el lado que uno esperaba con la noticia. Entonces el Banco Central tienen objetivos súper claros, no los pueden, por ley, ¿cierto? Generalmente, por mandato, ellos no pueden llegar y elegir qué hacer. Entonces en Chile lo mismo, 3% de inflación. Aquí la trampita es que los tipos no miran la inflación del mes. Ellos generalmente dicen, no, la inflación a 2 años. Entonces lo que miran con más expectativa, cuando sobre todo se le arranca un poco y no es tan terrible, es que dicen, no, es que mira, la inflación a 2 años, que ya lo dijo la Rosana Costa,
la inflación a 2 años en Chile ya está en el rango, que es 3% medio con uno para arriba y uno para abajo. O sea, si están entre 4 y 2, ella no hace mucho, y el objetivo es 3. Entonces ella en los últimos IPOM, ¿cierto? O entrevistas que hago, ya nombró que dijo que la inflación a 2 años ya está en el rango. ¿Ok? El problema es que la inflación de corto plazo sigue siendo alta. Hoy día nosotros tuvimos inflación en Chile y salió 5,1 más o menos, anualizada. Entonces todavía está sobre el rango, pero en general la trampa que hacen un poco los bancos centrales o lo que hacen es mirar más adelante el horizonte, no mirar tanto para atrás para poder eliminar la volatilidad de la inflación, ¿cierto? De los instrumentos. Es un poco esto, entonces ustedes si van a operar otras noticias, ¿cierto? Que hay muchas, pueden darle una vuelta con esto. Yo acá aparte les puse el mayor socio comercial para que vean que las noticias probablemente de China nos pegan un montón a nosotros, Australia y Chile, a pesar de que China es global, ¿cierto? Es lo que más pega. En Canadá, por ejemplo, 74% de las exportaciones son a Estados Unidos, entonces su mayor socio comercial es Estados Unidos. Si pasa algo mal en Estados Unidos, Canadá definitivamente le pega. Y así, ¿cierto? Y después aquí les puse un poco el instrumento que más, o sea, o la exportación más importante, ¿cierto? Si se fijan, Australia es incluso más fuerte que nosotros en exportación de cobre, o sea, de commodities, perdón, ¿cierto? Lo que sí tienen ellos es que exportan más commodities que nosotros. Son fuertes en oro, fuertes en cobre, fuertes en acero, en otros minerales, ¿cierto? Chile está un poco más concentrado en cobre. Entonces a nosotros nos pega 58% de nuestra exportación era en cobre, o sea, perdón, commodities, principalmente cobre. Tenemos celulosa, generalmente también es alta. Hay derivados del cobre también que salen, pero 100% somos cobre. Entonces también Australia, China le pega muy fuerte, Chile le pega muy fuerte, Nueva Zelanda que es un poco loco, no sé si mucha gente sabe, también hay futuros de la leche, ¿cierto? Y les pega muy fuerte la leche. Nueva Zelanda es súper fuerte en producción de leche, dentro de su PIB, ¿cierto? O sea, eso no quiere decir que Nueva Zelanda sea el mayor exportador de leche, sino que dentro de lo que produce Nueva Zelanda, la leche es un porcentaje muy grande, ¿ok? Eso, entonces esto lo pueden tener en la tablita, ¿cierto? Canadá es gran exportador de commodity, le pega súper fuerte el petróleo. México pasa lo mismo, México cada vez que el petróleo sube mucho, baja mucho, le pega porque son grandes exportadores de petróleo. ¿Ok? Una moneda que al revés, uno la puede usar para operar estas noticias porque es muy estable generalmente, la moneda suiza. Suiza generalmente no le pasa mucho con las noticias, es una moneda súper estable, es como que venden puros bienes como top de lujo, entonces cuando los multimillonarios está bien, se cuidan un poco sus gastos, pero generalmente siguen gastando, ¿ok? No les pega tanto. Hay mucha demanda hoy en día por bienes de lujo, relojes, bueno, autos no producen los suizos, pero relojes, servicios financieros, ¿cierto? Los grandes bancos son suizos, ahora con algunos problemas con el Credit Suisse US, pero generalmente la economía suiza es súper estable, ¿cierto? Entonces uno muchas veces yo, cuando he tenido clientes que operaban harto noticias, les decía, mira, ¿sabes qué? En vez de operar el euro dólar, que tú sabes que te puede agarrar para los dos lados, opera dólar franco o euro franco, ¿cierto? Porque el franco generalmente no pasa nada y el único lado que te pega en tu noticia, ¿cierto? Es el lado dólar o el lado euro, ¿cierto? Aisláis un poco que tengáis euro con dólar por los dos lados. Entonces, si sabéis que es una moneda súper estable, que es como que tuviera un 1 o un 2 en la fórmula de la fracción, ¿cierto? Y solo me pega el lado volátil que es el dólar, el euro, cosas así. ¿Ok? Va a ver un poco ahora la noticia de hoy. Ahí voy a poner la plataforma, ¿cierto? ¿La ven? Sí, ya sé. Entonces tenemos calendario de noticias, ¿cierto? Y el calendario, aquí están todos los países. Esto era hoy, ¿cierto? Impacto alto, medio, bajo. Así viene por defecto. Entonces lo que yo generalmente digo a la gente, si ustedes no van a operar noticias de Polonia, ¿cierto? Que no pegan tanto, o sea, o solo pegan el zloty polaco, ¿cierto? Que es lo mismo que el dólar peso. O sea, alguien que mire afuera el mundo, lo más probable es que no transe el dólar peso, solo transamos harto con nuestra moneda chilena, ¿cierto? Aquí tengo otra pregunta más. Sí, una de las peros, o el pero de esto, es que, claro, tú apenas sale el dato y haces clic, generalmente, o lo que pasa es que uno lo que ve en la pantalla no es lo que realmente va a ejecutar. ¿Ok? Si tú tenés, o si ustedes no lo saben, pero ponte la bolsa de Chicago o la bolsa de Nueva York, todos los edificios que están al lado de la bolsa son de los grandes bancos y no son con personas, generalmente son con data centers, ¿cierto? Que donde tienen los computadores, ¿cierto? Que analizan la noticia y ejecutan. Entonces los primeros que llegan siempre son ellos. Pasa mucho que uno hace un clic viendo un precio y entre que viaja de Chile a Nueva York o a Chicago
o Alemania, donde hay otra fuente grande de información y de precio y transacciones, que eso lo tenemos medido. O sea, la latencia acá se demora 200 milisegundos de Chile allá. Si lo ven acá, bueno, aquí no está con número, pero dice medio, ¿cierto? Latencia de Chile al lugar donde se transa es medio. Nosotros acá tenemos fibra óptica en la oficina, la mejor que pudimos contratar, y me dice latencia media. Entonces, siempre que nosotros hablamos gente afuera, me dicen "No, es que tiene muy mala latencia". Y la latencia un poco entre lo que uno hace y lo que llega es lo que se demora. ¿Ok? Entonces, y por eso alguna gente tiene VPS, ¿cierto? Que es que tú arrendáis un servidor cerca de o más cerca, digamos, o dentro de Estados Unidos que esté más cerca que Chile, y tú operáis contra eso, ¿cierto? Ponéis la orden de stop o límite allá, porque efectivamente todos los sistemas tienen una velocidad de que la orden se vaya a ejecutar y hay un ejecutor, que el ejecutor procesa cierta cantidad de órdenes por segundo. ¿Ok? Entonces, vais quedando la cola, ¿cierto? Si llegáis después que el que estaba más cerca y queda la cola, si hay 100.000 operaciones antes, efectivamente podéis tener demora, son demoras pequeñas en el segundo, ¿cierto? No es que sean minutos, pero son demoras de 5 segundos que ya los que compraron antes te ganaron la llegada, ¿cachai? Entonces pasa un poco eso. Tendríamos que revisar más qué instrumentos estáis transando para ver eso, ¿ok? Por eso son los problemas, por eso les digo, tienen que ser rápido, tienen que saber la noticia, no es que sea nada en inversiones, es plata gratis, digamos. Siempre hay un factor de riesgo, ¿cierto? Siempre hay un factor de saber interpretar, de operar, ¿cierto? Pero generalmente cuando las noticias salen bien corridas, funciona, ¿cierto? Porque el efecto no es solo del minuto. Hay muchas veces que la noticia sale corrida o mixta y la noticia es del segundo y después se devuelve. Y ahí efectivamente si uno es lo suficientemente rápido para salir o dejar un stop loss en cero, por ejemplo, se te va a volver y va a perder plata. Entonces, un poco es el susto. A mucha gente le gusta ver noticias y ya tienen su número armado, ¿cierto? Si uno no tiene el tiempo o algunas veces, no sé si la velocidad, por decirlo, pero la aptitud es para operar muy rápido o tomar pérdidas cortas rápidas, ¿cierto? Porque parte importante de esto es, yo me cierro, si veo que se me da vuelta la situación, me cierro rápido y hago stop loss, ¿cierto? Bueno, aquí tiene el calendario, lo mismo, yo les decía, un impacto muy bajo en noticias de Suiza o de Chile, donde sea, no sirve mucho. Entonces uno hace, saca esas y deja alto y los países que uno quiera. Yo nunca he transado nada contra el canadiense, entonces lo saco. Generalmente el que tiene más noticias del mundo en general es Estados Unidos y Europa. Como son muchos países también son buenos para la estadística y más, un poco más la tecnología detrás de las estadísticas, es bueno, ¿cierto? Hay empresas que se dedican a recolectar datos y hacen estos índices, estas nóminas y todo tipo de cosas. ¿Ok? Aquí se fijan que hoy día el dato de desempleo salió más alto. Se esperaba 3,7, salió 3,8, entonces el desempleo subió un poquitito. 3,8 sigue siendo un desempleo espectacular. O sea, ustedes están claros que en Chile nosotros tenemos hoy en día 9% y como que estamos no muy bien, ¿cachai? Y tampoco nadie se alarma. Hay gente que está diciendo que el desempleo real en Chile es 13, 14%, porque el desempleo también en la fórmula tiene un poco de cantidad de gente que busca empleo. O sea, si alguien contesta yo no estoy buscando trabajo, no está desempleado. ¿Ok? Entonces comparan la cantidad de gente empleada pre-pandemia, post-pandemia, y si lo ajustáis con eso, te da que el desempleo en verdad comparado a la prepandemia es casi 14%, 13,6% salió hoy de un estudio. Ok, entonces el dato de hoy día, a diferencia del que vimos en las láminas anteriores, eran todos en línea. Tuvimos que el desempleo salió más alto. Voy a poner, espérame, que me falta uno de los datos acá. Salario por hora, ya estaba con bajo impacto salario por hora. Entonces vamos a dejar acá solo Estados Unidos para que se vea mejor. Pues tengo muchos datos. Eh, Estados Unidos, Francia, Hungría afuera. Chile, dejémoslo, no hay mucho detalle. Aquí tenemos, ¿cierto? Tuvimos índice de precios del consumidor hoy día que salió sobre lo esperado, $0 bajista acá en Chile, pero salió muy temprano. La mañana igual partió para abajo el dólar, pero con la noticia de Estados Unidos, que todo estaba muy centrado en el empleo no agrícola, que salió altísimo. O sea, ustedes esperaban 170.000 empleos como a largo plazo. La vez pasada venía 227, que era incluso mejor, pero salió 336.000, era una locura. Esto generalmente cuando salen tan corridos, después una explicación de algún economista dice, no, es que sabéis que pasó algo que salió tan corrido, porque esta previsión la hacen todos los economistas top, o sea, el banco del Citi, el Morgan, UBS, Deutsche Bank, hacen todos sus cálculos que los tienen bien armados, y 170, entonces es raro ver que sea el doble. Puede ser 10%, 20%, eso es parte de lo normal cuando es sorpresa, ¿cierto?
Y el otro dato que yo me faltaba, que lo había visto, era este, que era el precio por hora, el precio del trabajo. Este también salió más bajo. Y entonces tuvimos hoy día los dos datos importantes, mixtos, ¿cierto? Non-farm mucho más alto, efectivamente, es que es mejor. Y el dato de precio por hora o salario por hora, como lo quieran ver, salió más bajo. Esto para mí fue un poco importante. El más importante es este un poco. Y este importante porque te muestra que en el margen, nuevamente, la economía de Estados Unidos se podría estar enfriando un poco. Ahora, la reacción inicial de locura, 100% fue orar hacia arriba. Entonces, eso pasa mucho, que la lectura inicial del dato corrido al principio, probablemente los algoritmos o la gente no alcanza a pegar una tercera, interpretar un dato no tan importante, ¿cierto? Y vamos a andar, entonces tuvimos impacto, el real brasilero, pum, con todo para arriba, ¿cierto? Esta vela no parece tan grande, pero subió un 1% harto, ¿ok? Sobre todo con apalancamiento. Esa fue la vela, ahora devolvió casi todo, ¿cierto? ¿Por qué? No sé. Bien, quizás mañana sabremos, o el lunes, ¿cierto? Puede ser gran parte porque eh, fueron más mixtos que buenos, o alguien salió con una explicación puntual del non-farm, ¿cierto? De por qué fue tan alto. Yo no la he visto, no he visto explicación de por qué fue tan alto. De repente dicen, no, es que la semana anterior no habíamos alcanzado porque hubo una huelga, estamos con el techo de la deuda de Estados Unidos, entonces algunas oficinas dejan de funcionar. Hay otro tipo de explicaciones así antiguas, ¿ok? Esta semana no he visto ninguna. Entonces, el dato es muy bueno, todo es locura, la economía con todo para arriba, la Fed presionada que siga subiendo las tasas, etcétera. Y hubo formas de darse cuenta. ¿Ok? Las bolsas cuando salió el dato se cayeron fuertemente y después empezaron a subir. Entonces uno dice, ok, ya, corrió suficiente, tengo espacio y pongo mi stop loss en algún minuto. Lo podría haber puesto en cero, ¿cierto? Me saco acá, tomo ganancia acá arriba cuando empiezo a ver que todo está dando vuelta. Non-farm, de nuevo, es un dato muy fuerte que le pega a todo lo que tenga ahora, ¿cierto? Entonces todo se transa con dólar en el mundo en general. Bolsa de Estados Unidos es acción de Apple por dólar, cobre es cobre contra dólar, etcétera. Entonces tenemos mexicano, la misma reacción, ¿cierto? Yo estoy en gráficos de 5 minutos, si se van a un minuto, incluso más fuerte la reacción, ¿ok? Aquí subió mucho y después también devolvió el precio, cosas que pueden pasar, ahí uno tiene que ir asegurando con stop loss, ¿cierto? El cobre lo mismo, el cobre también fue bien decidor porque el cobre se cayó súper fuerte y fue las primeras cosas que empezó a rebotar. Si fijan acá pasó de largo, ¿cachai? Aquí no sé qué igual fue la interpretación de la noticia, pero esta vela acá nosotros deberíamos haber podido ganar plata. Yo nunca he operado cobre con non-farm. Generalmente he operado dólar peso mucho, mexicano, que otra que me gusta porque es 24/7 y es más o menos parecida al dólar peso, y bolsa. Esas tres para mí son las que más se mueven si quiero operar. El oro también se mueve harto. Yo no soy muy bueno para el oro, así que no lo opero. Pero generalmente yo opero mexicano, dólar mexicano, dólar peso, bolsas. ¿Ok? Y todas estas cosas empezaron a dar vuelta en minutos. Cobre fue las primeras. No sé si será porque la próxima semana vuelve China. China estuvo de vacaciones todos estos días. Toda la semana estuvo cerrado. Entonces aquí vemos dólar index también, con todo para arriba el dólar index, y se volvió. Eso es parte del cuento. Lo que nosotros queremos lograr con esto es ganarnos parte de este movimiento. ¿Ok? Si después sigue muy bueno, aquí uno tiene que empezar a tener gestión de riesgo, ¿cierto? Stop loss, puede hacer un Fibonacci, ¿cierto? Retroceso, y yo, ok, este fue el máximo, o hasta acá el máximo, ¿cierto? Y pongo mi stop loss en 50 para que no me lo tome, y si me saca, me saca, o sigo la tendencia, o estoy mirando a mano por si hay alguna reinterpretación del dato, ¿ok? Petróleo también hoy día, déjeme ver, estoy en un minuto, 5 minutos. No, el petróleo hoy día no le pegó mucho, en verdad. Bueno, el empleo no le pega mucho al petróleo. Igual acá la vela está. O sea, si se fijan a las 9:30 Chile, eh, esta la vela del petróleo, pum, cayó también. Commodity se volvió súper rápido. Petróleo y cobre se dieron vuelta muy rápido, no me fijé en el oro. Si transan el oro, perdón, gold. Aquí tienen que tener cuidado porque tenemos tres cosas que tienen nombre gold. Pero si se fijan, el CME es commodity, está CFD stock y estas acciones sintéticas. Entonces ustedes se van al oro, 5 minutos para encontrar la vela, ¿cierto? Seguro que fue esta porque es la vela grande, ¿cierto? Y la interpretación es súper fácil. Dice, el non-farm muy alto, que es la Fed, de nuevo el empleo súper fuerte, va a tener que subir la tasa, sube el dólar, y el hacer subir el dólar se cae el oro, ¿cierto? Pum, se cayó. Nuevamente también otro commodity más que se ha vuelto súper rápido. Y vamos a mirar bueno, el US100, el US500, por ejemplo, el S&P. Vamos a ver que el mismo movimiento o parecido también, ¿cierto?
9:30, todos los gráficos van a tener este mismo valor dependiendo del instrumento y todo este cuento. Pueden tener sus indicadores de corto plazo. Yo tengo estocástico, RSI, también te dijeron que se había estresado mucho. Podría ser tu modulidad o la vuelta, etcétera. Tiene ahí que ir apoyando, pero la interpretación es súper clara y estos movimientos fuertes hay que dar de tomarlo, ¿cierto? Aquí cuando me toma esta orden de acá abajo, ¿cierto? Que aquí en 5 minutos no se ven grandes fletazos hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver en un minuto. El oro estuvo menos plano perdón, el S&P estuvo menos plano pre-dato. No hubo grandes metazos, ¿cierto? Y entraron. Aquí en el gráfico dentro de todo estuvo perfecto por operación. Hacer stop acá abajo, ¿cierto? Dato malo, boom para abajo, y ya después se nos dio vuelta, pero aquí deberíamos haber ganado plata con esta pelea grande, ¿ok? El S&P se cayó como un 1% después de la noticia, 0,8 por ahí, ¿ok? Si hacen el Nasdaq, a ver, veamos el euro, que el euro de repente tiene más volatilidad cerca del dato. Claro, pero el euro tampoco tuvo muchas mechas post noticias. ¿No? Sí, pero tuvo un par de movimientos, ¿ok? Pero eso es normal, es esperable. Son gente que está cerrando antes, tomando posiciones, ajustando su orden. O sea, porque hay gente que viene comprado antes del dato y dice, oye, ¿me salgo o no me salgo? Estoy corto, ¿me salgo o no me salgo? Y esos son esos pequeños movimientos de gente que se va cerrando, ¿cierto? Y saliendo de la posición o tomando posiciones pre. ¿Ok? Aquí el euro no fue tan claro, pero en un minuto, pero cayó fuerte, ¿cierto? No nos hizo lo que me están preguntando acá hay veces que este movimiento es así, así, y después se cae, ¿cierto? Y ahí te va a tomar la orden de acá abajo del sell stop y el buy stop. Y aquí nosotros el sell stop era más, no sé si claro, pero 5 minutos antes había llegado hasta acá abajo. No tienes que una orden pendiente 2 horas antes. Esto es 5 minutos antes, 3 minutos antes, ponen su orden pendiente, ¿ok? Y la orden pendiente era probablemente bajo este mínimo. Aquí se las tomó un segundo antes, ¿cierto? Dependiendo del espacio que le dan, pero la orden igual salió hacia abajo. Ahí hubiese sido un potencial problema. Que esa vela acá, ¿cierto? Por eso yo le decía que tienen que darle un margen. Esa vela podría haber tomado la orden y salía hacia el otro lado. No hubiésemos quedado metido con la tora. Si salía fuerte hacia el otro lado, entonces tenías tu sell stop y tu buy stop. Entonces en verdad hubiese limitado tu pérdida potencial. ¿Ok? Eso sí hacen las dos órdenes. ¿Qué más me falta? Revisamos varias monedas, las bolsas. A ver, el oro, el petróleo pegó, no pegó tanto. Y ese es el non-farm. Y como les decía, el calendario, esto es súper fácil, pues ustedes lo pueden ver la próxima semana, ¿cierto? Todos los niveles, no, quiero solo alto. Vamos a tener actas de la Fed, el inventario de petróleo, ¿cierto? Si alguien transa petróleo, se puede esperar esa hora, hacer lo mismo. Tenemos el jueves IPC en Estados Unidos, sea algo súper importante, ¿cierto? Es clave ahora si la inflación vuelve a subir, que una de las cosas que estaban hablando es que la inflación sube, ¿cierto? Si fijan aquí es 3,7, la Fed del objetivo 2. Entonces sigue con la tasa alta. Por eso la Fed ha dicho, vamos a mantener por mucho rato, porque al final tú tratas de no solo subir en el corto plazo, sino que avisar que hay que dejar las tasas altas por más rato, porque si no, llegamos acá y después empezamos a bajar, la gente va a volver a estimular un poco el consumo, ¿cierto? Y la demanda. Y lo que la Fed quiere hacer, idealmente, es un soft landing, como hizo los Estados Unidos, que es que la economía se frene, pero se frene en un rango razonable, ¿cierto? Que no quede la escoba. ¿Cachai? Que ahí la pelea en un minuto estuvo que era, eh, oye, es hard landing, ¿cierto? Que es una contracción fuerte, ¿cierto? Que el desempleo sube, que la economía cae, que es lo que nadie quiere. O soft. Y el soft landing es ideal. El soft landing, claro, el desempleo sube, pero va a subir de 3,7, 3,8 que tenemos a 4,5, que es el pleno empleo estimado en Estados Unidos. eh, que no le pasa nada a nadie, ¿cierto? Es como que normalmente siempre hay 4,5 personas sin trabajo y así ha funcionado Estados Unidos en toda la historia. Y obviamente hay periodos peores, pero 4,5 se estima que es pleno empleo. Y no es grave, ¿cierto? Uno busca pega, se muere un poco más, pero encuentra. Y la economía sigue creciendo. ¿Okay? Es el escenario ideal. Y un poco el debate ha estado si la inflación sigue subiendo alta, se sigue recalentando, la Fed sigue subiendo las tasas, si puede venir algún problema, ¿cierto? Las tasas la han subido muy rápido, muy fuerte. Si ustedes estuvieron en el live que hicimos con Powell cuando entregó tasa, él dijo, nunca en la historia se habían subido tan rápido y tan fuerte las tasas, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esperar un poco porque hay un impacto en la economía de entre 6 y 9 meses. O sea, si yo subo las tasas hoy día, en 6 o 9 meses más veo todo el impacto económico de esa decisión. Y como Powell subió en un año aproximadamente casi cero, que estaban a 5,5, el tipo dijo, ¿sabes que estamos suficientemente altos? Tenemos que esperar un poco y ver qué pasa, porque si subimos mucho más, podemos dejar alguna escoba. Y eso es lo que nada, o escoba de algún problema, ¿cierto? Porque obviamente el subir 5,5 la tasa base es que la empresa ahora se tiene que financiar al 5,5
o desde 5,5 suben la hipoteca, ¿cierto? Las tasas largas de Estados Unidos también han subido, antes estaban en 2%, entonces una empresa, si quiere hacer un proyecto, no sé, construir un edificio para arrendar o lo que fuese, tú podías endeudar a 10 años a 2%, pero las empresas grandes llegan a esas tasas de 2%, ¿ok? Hoy en día la tasa de 10 años está casi en 5, ¿ok? Entonces una empresa sería un proyecto grande, si chuta, con 2% mi proyecto era viable o era rentable, hoy en día con 5% quizás rentable, pero no tan rentable, entonces no lo hago, ¿ok? Entonces todo ese efecto que pasa en la economía no es instantáneo, ¿cierto? No es como prende un switch y frena la economía. Entonces, por eso Powell está diciendo, aquí nos quedamos, sí, no vamos a bajar las tasas para que no empiecen a envalentonar todo, ¿cierto? Tomar posiciones de endeudarse porque en 6 meses más bajan las tasas o fuerte, pero eso es un poco, ¿ok? Non-farm es súper importante, IBC es súper importante, este acá lo tienen que tener marcado, jugar a las 9:30, está casi todo abierto. Las minutas son a las 3, esto es lo que se habló en la reunión de la FED pasada, que te da un poco más de detalle lo que estaban pensando, lo que vieron o posibles cosas que vienen. Y como tenemos pintado Chile, Chile no hay muchas noticias. Hasta el minuto. Alemania, que va a ser importante, tampoco. Tiene las noticias más bajas de todo, porque siempre hay noticias, lo que pasa es que no todas son importantes o de alto impacto. ¿Ok? Eso sería bueno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o no. Les puedo mandar, yo le puedo sacar el listado de personas que se metieron al seminario y mandarles la presentación para que la tengan un poco y empiecen a ver cómo se interpreta y cómo pasa, ¿ok? Si no se sientan seguros de verla instantáneo, ¿cierto? Eh, Pongan el calendario, como les digo, el non-farm primer viernes de cada mes, entonces ya tienen que esperar un mes, pero todas las semanas hay datos importantes y PC es otro, ¿ok? Y ustedes lo pueden saber con una semana de anticipación, entonces se programan, tienen su archivo, saben, inflación alta de dólar para arriba, inflación baja de dólar para abajo, ¿ok? Y ahí tienen que elegir qué instrumento es el mejor para transar. ¿Ok? Si quieren bolsa o les gusta la bolsa, es más o menos parecido. Si quieren monedas, que es lo que yo más transo en esos datos, es moneda. ¿Ok? Eso un poco. ¿Qué más? Bueno, Chile tiene fin de semana largo este fin de semana, así que les deseo lo mejor. Ojalá puedan salir de Santiago, pasarlo bien. El clima se supone que va a estar bueno. No mucho calor, pero sí rico. Eso, no sé qué más tienen de preguntas. Acá Miguel me hizo las preguntas, son los típicos problemas de Buenas Noticias. Cuando no sale muy corrido o muy fuerte, tiene el mechazo, ¿cierto? Toma las dos órdenes. El buy stop, buy stop y sell stop, y ahí uno queda atrapado, ¿cierto? Con la posición, ahí hay que ver qué hace uno después. Eh, si fue solo volatilidad, ahí la recomendación es dejarlo un poco más lejos, o quizá operar post noticia. Si te está pasando eso, puede ser eso. Hoy en día los mercados están súper volátiles. O sea, hemos tenido harto preguntas de clientes, nosotros mismos, revisiones, porque están todos muy ansiosos en construir el mundo. Como que las tasas largas de Estados Unidos han subido, generalmente las tasas altas y la inversión de la curva de tasa que está pasando genera recesión. Entonces están todos muy asustados con que hay una recesión, las bolsas han corregido harto, que ahora por cierto están rebotando, pero hay como harta nerviosismo, ¿cierto? Entonces eso hace que los spreads esté todo más volátil, ¿cierto? Cuando sale un dato corrido, pum, corre mucho, después cae. Lo hemos visto acá en el dólar peso. El dólar peso históricamente tenía una volatilidad de 6 pesos más o menos, 7 pesos era mucho. Hoy en día estamos en 11, 12 pesos. ¿Cachai? Y eso es un poco liquidez, profundidad, los spreads aumentan, etcétera. Entonces, no es algo que les pasa solo a ustedes, está pasando en todos lados. Nosotros tenemos cinta de precios, ¿cierto? Que se revisa. El precio que tenemos nosotros versus el precio de mercado. Y el que no aparece en nosotros está regulado en Inglaterra, entonces él no puede tener precios muy corridos, ¿cierto? Pues los multan. ¿Okay? El precio se mueve, pero es parte del mercado, ¿cierto? Se está moviendo en el mercado interbancario. Eso, no sé si lo dejamos hasta acá o alguna pregunta más. No sé si alguien. Ah, las órdenes pendientes, perdón, se me ha olvidado eso. Una orden pendiente, usted acá en la plataforma es relativamente fácil, porque si ustedes van acá a orden pendiente, ¿cierto? Doble clic en el instrumento, orden pendiente, y aquí uno tiene 4 tipos de órdenes pendientes en el mundo. Sell stop, sell profit, sell stop, sell limit, buy stop, buy limit. Acá en la plataforma, solo si ustedes bajan el precio, te va a decir, te va a mostrar las únicas dos que tú puedes hacer. A ver. Ahí sí. Yo al bajar el precio me dice que solo puedo poner un buy limit, ¿cierto? Que es comprar más abajo, o un sell stop que es perdón, buy limit que es comprar más abajo y sell stop que es vender más abajo. ¿Ok? Porque si no, no sería otra orden. Porque antes pasaba que la plataforma te da las cuatro opciones, tú tenías que elegir y te podías equivocar. Entonces, tú sabes que
Si por ese motivo te estás equivocando y queréis poner un buy stop y bajaste el precio, es una orden que no se puede. Aquí la plataforma automáticamente te muestra las dos órdenes. O compro más bajo el precio o vendo si el precio rompe un soporte. Sell stop generalmente se usa para eso. Hay un soporte, lo rompe, yo quiero vender. Buy límites, yo creo que cae, ¿cierto? No estoy mirando la pantalla y pongo una compra en el soporte. Entonces, esas son más o menos la lógica de estas órdenes. Y si yo subo el precio, ¿cierto? Por sobre el precio de mercado, la plataforma automáticamente debería cambiar y decirme, ok, ahí estamos muy cerca, estamos más lejos. Ahí está, ahí ya cambió. Pueden poner un buy stop o un sell limit, ¿cierto? Antes me mostraba un intermedio entre buy limit y sell limit porque podía estar comprando por abajo, vendiendo por arriba, pero acá ya cuando paso, ¿cierto? El speed y el nivel, me dice que solo puedo poner un buy stop, que es lo mismo, rompe una resistencia y me compra, y el sell limit uno es cuando uno espera que la resistencia aguante, ¿cierto? Y vendo y baje. ¿Ok? Entonces así ponen la orden pendiente, le pueden poner fecha de vencimiento, si solo para el día no quieren que se les quede o se les olvide, la ponen hasta mañana, por ejemplo, hasta el sábado, y pongo un sell limit. Y ahí está, ¿cierto? Y ahí mueve la orden pendiente, está ahí, la pueden borrar, la pueden editar todas las veces que quieran, la elimino, listo. ¿Ok? Pero si funciona orden pendiente, S&P, Nasdaq, en toda la misma lógica, tienen que cuidado con el volumen, ¿cierto? Al ser órdenes pendientes, uno siempre tiene la chance, acuérdense, se cambian al lado, orden pendiente limitada, al ser orden pendiente, si no la ponen muy cerca, uno siempre tiene la chance de editarla, ¿ok? Si yo la pusiera me equivoco, por ejemplo, un exceso, ¿cierto? En 4000 puntos y pongo el límite, estoy súper lejos, o sea, el S&P está en 4300, me la va a tomar, entonces tengo espacio para editarla, ¿ok? ¿Alguna vez yo vi algún cliente que para los datos de noticias hacía eso, dejaba las dos órdenes puestas bien lejos y las achicaba cerca, porque él encontraba que era más rápido hacer la modificación que ¿cómo se llama? Que poner las dos órdenes, pero un poco subjetivo, ¿ok? Entonces la elimino. Y así funcionan todos. ¿Qué más? Puede ser que les sirva para esto. Bueno, indicadores, yo aquí usaría indicadores más de corto plazo, ¿cierto? Tipo RSI y estocástico que yo tengo. Pues estos se mueven y llegan a niveles de estrés más rápido, ¿cierto? El MACD va a ser súper lento. Ah, perdón, estoy mostrando otra página. Estaba clarito, tengo muchas pantallas. Está aquí sí, perdón. Ya, perdón por la confusión. Aquí sí, limit, ¿cierto? Ustedes bajan el precio, ¿cierto? Que es generalmente muestra el precio de mercado, cerca del precio de mercado. Lo bajo, ¿cierto? Y automáticamente me va a decir, como tú estás poniendo una orden por debajo del precio de mercado, las únicas dos órdenes posibles bajo el precio de mercado es un sell stop y un buy limit, ¿cierto? Como les repetía, el sell stop es la orden pendiente. Vamos a ver acá. A ver. La orden pendiente que uno pone ahí la eje, yo, ¿cierto? También la pueden poner en el gráfico y la pueden mover acá después si quieren ser más rápido. Ok, sell stop es por abajo, yo no puedo, si se fijan aquí, bueno, no sé si alcancé en esto, yo trato de subir el sell stop por sobre el precio de mercado y no me va a dejar, no te deja porque uno no es una orden válida, ¿cierto? El sell stop siempre es vender más abajo, ahí la modifiqué. La pueden modificar las veces que quieran, la pueden editar las veces que quieran, la pueden poner las veces que quieran, no hay ningún costo, ningún problema con eso. ¿Ok? Y lo mismo, si yo pienso que el real por algún motivo va a romper una resistencia, o pongo por arriba, subo, y me va a mostrar solo las dos órdenes que se pueden poner pendientes por sobre el precio, que es el sell limit, ¿cierto? Que es llegar a una resistencia y que se caiga, o que rompa la resistencia y yo compre, si es el limit y buy stop, ¿cierto? Aquí realmente uno puede hacer eso, o poner media hora para algún nivel, ¿cierto? Lo pueden hacer con el gráfico. Usted dice, mira, sé que este primer nivel es este, ¿cierto? Porque yo una, dos, tres veces, podría ponerlo un poco más arriba, o simplemente, ok, sabes que si hoy día rompe acá, que fue el máximo del día, yo creo que me compre, porque creo que el real va a seguir subiendo, o sea, el dólar contra el real va a seguir subiendo porque la tasa se le alta y las tasas gringas siguen subiendo y a seguir eso hacia arriba. Esto fue una corrección. ¿Ok? Lo mismo que les decía, espérenme, déjenme borrar esto una nueva. Si la van a usar solo para operar noticias, acá uno puede poner fecha de vencimiento, ¿ok? Y entonces, para que no se compliquen, si es viernes o sábado, la ponen vencimiento al otro día, igual la pueden eliminar antes, ¿ok? Porque ahí se pueden marear con la hora y cosas así, pero o le ponen más ratones. Ahora 16 con 22, ¿cierto? Pongo buy stop y automáticamente si el precio no rompe, esto me lo elimina, ¿ok? Eh, yo he visto poca gente que use eso, pero es una opción que te da la plataforma. Sobre todo porque uno de repente se le olvida la orden. Si usa mucha orden pendiente que quedan puestas,
se pueden perder. No sé si ahí vieron mejor las órdenes pendientes. S&P lo mismo, hacen doble clic en el instrumento, se cambian a la orden pendiente, stop o limitada, ¿cierto? Por arriba, solo buy stop, solo sell limit. Vamos por abajo ahora. Solo, ok, bueno, lo 120 abajo ahí, 4200, solo sell stop y buy limit, ¿cierto? Es una orden que si rompe un soporte vende y si llega al soporte compra. Ahí uno vende lo que uno está viendo, ¿ok? Si vean la media móvil de 200 periodos, probablemente sería muy bueno poner una orden buy limit la media móvil de 200 periodos. Generalmente las cosas no pasan a primera la media móvil de 200, entonces es bueno comprar ahí, ¿ok? Eso sería por hoy. Les deseo un buen fin de semana. No sé, alguna última pregunta, pero por eso debería ser el seminario de hoy. Si tienen ideas de seminario, cosas que quieran analizar, por favor manden un correo cliente@mundovfx con ideas de seminario que quieran ver o cosas. Si yo ahora estaba estudiando un poco algo que le dicen acción de precio, no han preguntado. Hay un par de versiones distintas que de repente si cuando yo me sienta más seguro de cómo funciona, se los voy a mostrar porque he visto gente que hace análisis con eso y anda más o menos bien. Así que el próximo puede ser un seminario de acción de precio que lo estoy preparando. ¿Ok? Saludos, que estén bien.